Le había advertido al maestro Windu que Palpatine era malvado. Anakin no sabía cómo había pasado por alto durante tanto tiempo un mal tan evidente, un Lord Sith. ¿Cómo era posible que el Consejo Jedi no se diera cuenta? Los pensamientos le daban vueltas en la cabeza, en un bucle infinito. Le enfurecía la arrogancia y la ignorancia de los Jedi. ¿Cómo se atrevían a sermonearlo sobre sus habilidades como caballero Jedi cuando permitían que el mal se propagara en el Senado, en la propia Orden? Contempló la puesta de sol en el horizonte de Coruscant, con la mente llena de pensamientos, y Anakin cambió el peso de un pie a otro y apoyó la mano en el cristal. Podía sentir los miles de millones de vidas latiendo en el exterior. Inhaló, sintiendo la fuerza latir a su alrededor. No pudo evitar recordar que esta era la sala donde los Jedi lo juzgaban, lo criticaban y lo ignoraban. Podemos ver a través de ti. Estás en este consejo, pero no te otorgamos el rango de maestro. ¿Qué? ¿Cómo puedes hacer esto? Es indignante, es injusto. Soy más poderoso que cualquiera de ustedes. ¿Cómo puedes estar en el consejo y no ser un maestro? El miedo es el camino al lado oscuro, el miedo lleva a la ira lleva al odio, el odio lleva al sufrimiento. Anakin despejó su mente de los fantasmas del pasado. Solo podía pensar en Padmé. Sus sueños lo atormentaban cada noche. Cada noche, las visiones se volvían más claras y más siniestras. Los sueños eran inquietantemente similares a los que lo atormentaban sobre su madre. Nunca podía ver gran cosa, solo su rostro, sumido en un profundo dolor, y la sensación de que se moría. Una voz familiar entró en su cabeza. ¿Sabes? Si los Jedi me destruyen, se perderá cualquier posibilidad de salvarla. Una furia cegadora y ardiente invadió el corazón de Anakin. Miró su mano cibernética. Sabía que no debería sentirla, pero durante el último día solo sintió un dolor cegador donde solía estar. El dolor era un recordatorio eterno del dolor que albergaba en su corazón y que crecía cada día tras la muerte de su madre. Anakin sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos, nublando su visión de la inmensidad exterior y la puesta del sol, cerró el puño haciendo un pacto silencioso consigo mismo para asegurarse de que nunca más volviera a sufrir daño alguno a aquellos que amaba. Podía sentir a Padmé con él de alguna manera, una voz tranquilizadora entró en su mente. Te amo de verdad, profundamente. Antes de morir, quiero que lo sepas. No, decidió Anakin. Negó con la cabeza mientras una lágrima le resbalaba por la cara. Eso era todo, decidió. Ya no podía ignorarlo, no podía dejar morir a Padmé. Cueste lo que cueste, debía hacerlo. Se dio la vuelta y salió de la sala del Consejo Jedi, sin importarle si no volvía a verlo. No puedo hacer esto, no puedo dejarla morir, se dijo justo antes de entrar en su nave. Oficina del Canciller Palpatine, R2. R2 emitió un pitido en señal de reconocimiento. Anakin corrió hacia el sonido de un estruendo. Era demasiado tarde. Cada paso se sentía como si llevara pesas de hierro mandalorianas en las piernas, cada instante agonizante. Al entrar en la oficina, un espectáculo espeluznante. 3 maestros Jedi caídos a sus pies, y se topó con Palpatine encogido en el alféizar de su ventana, y Mace Windu sobre él, listo para atacar. Estás bajo arresto, Sith. Las palabras provienen de Mace. Anakin no se sorprende de ser él quien derrotó al ahora acobardado Señor Oscuro en el alféizar de su propia ventana, donde hace menos de una hora intentó ofrecerle todo lo que su corazón deseaba. Solo había algo que su corazón deseaba, y ahora mismo su única forma de salvarla estaba al borde del abismo. Palpatine se giró para mirar a Anakin, con los ojos abiertos por el miedo y el rostro aún más pálido de lo habitual. Anakin. Te dije que llegaría a esto. Tenía razón. Los Jedi están tomando el control. Anakin desvió frenéticamente la mirada de Mace Windu a Palpatine. Su alma estaba desgarrada. Palpatine, como descubrió, era el mismo Sith que él y los Jedi habían estado buscando desde niño. Este Sith que, según sentía, era como su padre, guiándolo, aconsejándolo, estaba ahí para el pequeño del borde exterior cuando nadie más lo hacía. Descubrir que su padre era malvado, pura maldad, era una cosa. Pero lo que hacía que la situación se desarrollara frente a él fuera que esta presencia maligna era su única esperanza para salvar a su esposa. Ver a Palpatine suplicar por su vida hizo que Anakin se sintiera escéptico. Estaba enojado con los Jedi, por muchas razones. Sabía que incluso Obi-Wan tenía sus reservas sobre el rumbo de la Orden, pero estaba listo para creer que los Jedi estaban tomando el control. Mace Windu sonaba más autoritario que de costumbre, incluso frenético. Viejo tonto. La opresión de los Sith nunca volverá.
¿Tu plan para recuperar el control de la República ha terminado? ¿Has perdido? Si tan solo pudiera arrestar a Palpatine, convencer a Mace Windu de confiar en los tribunales o en el Senado. Mace tendría que aceptar usar la democracia, la ley y el orden en su beneficio. Podría usarlo para salvar a Padmé. Antes de que tuviera tiempo de decidir cómo convencer a Mace de su idea, notó una mirada extraña en la de Palpatine. Había algo inhumano en ella, ¿por qué no la había visto antes? No. No, morirás. Palpatine lanzó un rayo desde sus manos hacia Mace, pero Mace lo desvió hacia Palpatine. Casi de inmediato, Anakin vio a su mentor envejecer y su rostro deformarse. Era como si su rostro humano fuera la máscara y este fuera su verdadero rostro, un rostro Sith. El rostro con el que había crecido, la calidez y la personalidad que este animal le mostraba, eran una mentira. Es un traidor, Anakin, dijo Palpatine débilmente. Mace Windu giró la cara hacia Anakin. El sudor le corría por la cara y sus brazos temblaban visiblemente, cansados de luchar contra un Lord Sith. No, Anakin, Palpatine es el traidor. Ayúdame. Una voz decrépita entró en la mente de Anakin, como una serpiente que se envolvía alrededor de su mente, acariciando y acariciando sus deseos. Solo a través de mí podrás alcanzar un poder superior al de cualquier Jedi. Aprende a conocer el lado oscuro de la fuerza, Anakin, y podrás salvar a tu esposa de una muerte segura. Déjame ayudarte a conocer las sutilezas de la fuerza. Palpatine se arrastró más hacia el alféizar de la ventana, sus labios murmurando. Tengo el poder de salvar a quien amas. Palpatine no tenía a dónde ir, reaccionando como un animal atrapado, y Mace Windu avanzó hacia él. Ayúdenme. No dejen que me mate. No puedo aguantar más. Palpatine parecía articular cada sílaba. Anakin suplica frenéticamente. Debe ser juzgado. Mace Windu está exhausto, no puede seguir luchando por más tiempo. Ha visto demasiado en los meses que Anakin y Obi-Wan llevan persiguiendo a los separatistas por el borde exterior. Sabe que el hombre que tiene ante sí no es un simple mortal. Como le dijo hace apenas unos momentos, él es el Senado. Ningún tribunal podría aspirar a ser justo. Mace Windu gritó con cansancio. Tiene demasiado control sobre el Senado y los tribunales. Es demasiado peligroso para mantenerlo con vida. Tenía razón, por supuesto. La historia probablemente no vería con buenos ojos que una orden religiosa cuasi judicial ejecutara a un político por ser el diablo mitológico de la antigüedad, pero aquí y ahora, por el bien de la democracia, era algo que debía hacerse. Anakin miró a su mentor de mucho tiempo y luego miró fijamente a Mace Windu. El maestro Windu y él nunca habían sido tan cercanos, no como lo era con Obi-Wan. A menudo discutía con Anakin, cuestionando sus habilidades como Jedi, cuestionando sus habilidades como general, cuestionando su destino. Tras su respuesta desconsiderada a la prueba de su antiguo Padawan, había pensado cosas que eran completamente inaceptables para un Jedi. Anakin juró que nunca perdonaría a la Orden, ni a Mace Windu, tras intentar disculparse con palabras otorgándole la gran prueba. No fue lo único que notó en el Consejo Jedi, pero fue uno de los que más le dolió. Confiaba en él como Jedi, pero como amigo, no. Negando levemente con la cabeza, Anakin habló. Matar a un hombre desarmado en combate no es propio de los Jedi. Anakin se sintió hipócrita al gritar esa declaración, pero si quería ser el Jedi que quería ser y salvar a Padmé, era la verdad. Mace Windu parecía tan molesto con Anakin en ese momento, tan exhausto que su habitual estoicismo Jedi se desvaneció. Palpatine lo intentó una última vez. Soy demasiado débil. No me mates. Por favor. Por favor, no lo hagas. Anakin no pudo soportarlo más y decidió que tenía que poner fin a esto. Necesitaba a Palpatine, necesitaba a Padmé. No podía pedir ayuda a nadie más lo entendería. Su mentor parecía tan frágil. Esta era la única manera en que se reconfortaba a sí mismo. Haría que todos lo comprendieran. No. Un grito emanó de Anakin y se abalanzó sobre los dos guerreros en combate. Mace Windu estaba a punto de atacar a Palpatine, apresurándose a interceptarlo. Anakin impidió que el sable de Windu lo atacara, y estaba a punto de desviarlo. Algo le dijo a Anakin que redujera la velocidad. No lo suficiente como para notarlo a simple vista, pero para un Jedi, era suficiente para pensar un momento. Decidió girar a la izquierda y miró a Windu a los ojos. Al mirar el brillante iris de los ojos castaños de Mace, que lo miraban fijamente, vio el reflejo de Palpatine, allí donde había duda. Nunca lo había visto antes, pero realmente vio a un Lord Sith increíblemente poderoso que había estado interpretando a Anakin durante años, incluso ahora.
Palpatine no creía poder verlo en el reflejo, pero Anakin esbozó una sonrisa. Creyó haber ganado, los pensamientos de Anakin estallaron en su mente. Dooku tenía razón. El Senado estaba subyugado por un poderoso Lord Sith y todos éramos sus marionetas. Anakin salió de sus pensamientos. Ayúdame, Anakin, soy tan débil. Anakin aún quería que este hombre fuera juzgado, pero Windu estaba acelerando el proceso mucho más rápido de lo esperado. Anakin cerró los ojos rápidamente y pensó en Padmé, su amor. Solo por esta vez, giró a la izquierda y tomó una decisión. Levantó su sable de luz y, en un instante, apuñaló al canciller Palpatine. Lo siento, mi amor, te he condenado a muerte. El rostro de Palpatine era similar al de Dooku cuando lo ejecutó. Una expresión de conmoción y una comprensión definitiva de la verdad. Ni siquiera tuvo un momento para gritar, y Anakin se encargó de ello. Furioso, Anakin volvió a alzar su sable de luz y le desmembró la cabeza, haciendo que lo que quedaba de su cuerpo cayera hacia el infinito fondo de Coruscant. Anakin cayó de rodillas, gritando. ¿Qué he hecho? Oh, ¿qué he hecho? Pero ya estaba hecho, no había vuelta atrás, pensó Anakin. Un instante de pánico se apoderó de Anakin, aferrándose a las fibras rojas de la alfombra, pero rápidamente recuperó la compostura y miró a Mace Windu. Mace Windu se apartó de la ventana y puso una mano en el hombro de Anakin. No dijo nada, visiblemente exhausto. Anakin se levantó, se sentó ante el escritorio de Palpatine y cogió uno de sus sables de luz. Hizo girar el mango en la palma de la mano. Estaba bellamente grabado, parecía una antigüedad. ¿Cómo no lo vimos? Preguntó Anakin, con los ojos aún rojos y visiblemente angustiado. Esto es culpa de todos, respondió Windu. Mace Windu se sentó en el sofá de la oficina, temblando por completo mientras la adrenalina de la pelea se disipaba. Todo el consejo debería saberlo. Anakin asintió. Estoy de acuerdo, la mayor parte del consejo sigue fuera del planeta. Parece que la guerra ha terminado. Anakin continuó empuñando el sable de luz de Palpatine, con la mente ya en otra parte. Maestro, necesito descansar. Por favor, avíseme cuando Obi-Wan regrese. Windu asintió. Anakin se detuvo para mirar a Windu. Has enorgullecido a este consejo. Me alegraría verte convertido en maestro. Anakin estaba demasiado angustiado como para sentir algo. Asintió. Necesitaba descomprimirlo todo. Temía haberse condenado a sí mismo y a su único amor en la galaxia, todo por la orden. Todo era tan incierto. Anakin subió a su nave, R2 vio y en la pantalla de su nave. Estaba preocupado. ¿Estás bien, Maker Anakin? Sí, R2, todo estará bien ahora. Esa es una buena noticia. ¿Qué coordenadas debo ingresar ahora? Siempre podía confiar en los droides. Vámonos a casa. R2 emitió un pitido en señal de reconocimiento. Él también estaba contento de volver a casa. Anakin aterrizó en la terraza del apartamento de Padmé. Había pasado allí tantas noches como le era posible. Era un lugar diferente a cualquier otro en el que hubiera estado. Como Jedi, había estado en sitios más lujosos, había conocido a dignatarios de un extremo a otro de la galaxia. Pero para Anakin, ningún otro lugar era tan hermoso y acogedor, ni ninguna mujer tan hermosa como Padmé. Dejó su nave en la terraza, lo cual era inusual, pero no le importaba quién lo notara esa noche, ni nunca. Se fijó en que las cortinas estaban corridas, impidiendo que las luces nocturnas parpadeantes iluminaran el interior. No le sorprendió saber que se había quedado dormida. Soltó los controles e inclinó la cabeza. Sus brazos aún temblaban, aún sufriendo la adrenalina y el miedo de destruir la única esperanza que tenía de salvar a Padmé. Se repetía a sí mismo que no debía creerlo, intentando hacer caso a las palabras de Yoda de que el futuro siempre está en movimiento. Anakin había dejado que sus emociones lo controlaran durante tanto tiempo que tomó decisiones equivocadas. Había masacrado a una aldea entera de moradores de las arenas, a las mujeres y los niños, a los inocentes y a los culpables, y eso no trajo de vuelta a su madre, y solo tensó aún más sus relaciones. El único que le dijo que no se equivocaba fue Palpatine. El abrazo de Anakin se intensificó al recordar su nombre. Anakin exhaló lentamente y vio a C-3PO dirigiéndose a su nave. Maestro Anakin. Maestro Anakin. Anakin saltó de su nave, sonrió y saludó a su fiel compañero. Estoy bien, ¿dónde está Padmé? ¿Está bien? ¿Está el bebé a salvo? C-3PO señaló hacia las ventanas. La señora Padmé está bien. Se ha retirado a la tumbona. Hizo una ligera reverencia y regresó al apartamento.
Anakin abrió la ventana de cristal y miró a su esposa, despatarrada en el sofá, con un datapad boca abajo sobre el pecho. Sabía que nunca podía dejar de trabajar. Probablemente estaba preparando un discurso, estudiando las últimas exigencias de la Federación de Comercio o lo que fuera que los políticos hicieran todo el día. Cada vez que intentaba explicarle su trabajo, Anakin se le ponía la mirada vidriosa o ponía una cara graciosa para hacerla reír. Se sentó en el suelo junto a ella, intentando no despertarla, simplemente observando su respiración, soñando. La abrazó con tanta delicadeza como pudo y la llevó a su cama, en su dormitorio. Ahora será nuestro dormitorio. Sus ojos se acostumbraron a la tenue luz y, tras cubrir a su esposa con las sábanas, se sentó al borde de la cama. Observó una mesita junto a la ventana donde había una caja de madera bastante discreta. Destacaba entre todos los demás muebles de intrincado diseño, hechos al estilo de Naboo, famoso por sus elaborados diseños. Resaltaba porque él había hecho la caja para ella poco después de casarse. Como Jedi, tenía pocas o ninguna posesión. La madera provenía de algún refugio que encontró en Itor y trabajaba en ella siempre que tenía tiempo libre. Lo cual era raro. Dentro había un terciopelo púrpura. Sabía que era el color favorito de Padmé. Dentro se encontraban algunos de sus objetos más preciados. Tomó su trenza de Padawan, recordaba haberla regalado cuando finalmente superó su gran prueba, el fragmento de Japor que le dio a Padmé cuando era niño en Tatooine, y un último objeto. Era la trenza de Padawan de Ahsoka. La tocó con delicadeza y se sentó en la cama, enrollando las cuentas de seda entre los dedos. Ya no puedo quedarme aquí más tiempo, no ahora. Las palabras de Ahsoka todavía le dolían, todavía meses después, deseaba que ella se hubiera quedado. Quizás, pero tengo que resolver esto por mi cuenta, sin el consejo y sin ti. Él comprendía que quisiera dejar la orden, sobre todo ahora. Lo sabía. Claro que ella lo sabía, era mucho mejor que él interpretando a la gente. Aún podía ver su Leku rebotando, caminando a su lado y mirándolo con una sonrisa. Te extraño, Snips, dijo Anakin en voz alta en la oscuridad. Por mucho que no quisiera admitirlo nunca, al menos públicamente, sobre todo con ella, era cuanto dependía de ella. Se decía que los Padawans a menudo enseñaban a sus maestros más de lo que estos a sus Padawans. Era cierto con Anakin y Obi-Wan, y lo era también con él y Ahsoka. Yo también la extraño, dijo Padmé mientras se frotaba los ojos para despejarse, dándose la vuelta. Podía ver su piel brillar a la luz del tráfico de Coruscant desde afuera. Estaba tan hermosa como siempre. Quizás aún más hermosa esta noche, pensó Anakin. Esta noche era suya, las preocupaciones de la orden ya no le importaban. En cambio, toda la preocupación que Anakin había logrado reprimir por el bebé, por su esposa, se desbordó silenciosamente por sus ojos. Padmé abrió los ojos como platos y alzó los brazos hacia Anakin. Se abrazaron con fuerza, y ella le acarició el cabello como solía hacer en las raras noches que conseguía pasar con su esposo. Apenas habían tenido un momento juntos en 8 meses. Sus brazos la rodearon con fuerza, apretó su frente contra la de ella, no podía abrazarla más fuerte. Tengo tanto miedo de perderte. Padmé frunció el ceño. Annie, mientras viva, siempre te amaré. Y no me iré a ninguna parte. Apretó sus labios contra los de él y lo besó suavemente. Anakin sujetó el rostro de su esposa y le devolvió el beso con entusiasmo. Apenas podía respirar, solo quería que ese sentimiento nunca se fuera. No quería que Padmé se fuera nunca. Se arrodilló, acercó la oreja a su vientre y escuchó los latidos del bebé. Eran firmes y precisos, pero percibía una gran incertidumbre sobre la niña. Había perdido a su madre en Tatooine hacía años y eso lo condujo por un camino oscuro, pero perder a Padmé y a su hijo lo mataría. No sé si hice lo correcto, Padmé, no lo sé. ¿Lo correcto? Annie, ¿de qué hablas? Anakin negó con la cabeza. No podía admitir la oscuridad que lo embargaba, lo cerca que estaba de traicionar a la orden que lo moldeó y crió. Sabía que le rompería el corazón. No podía decírselo, todavía no, y quizá nunca. Se mordió el labio y abrazó a su esposo, con la esperanza de que pudiera aceptar y dejar ir la oscuridad que albergaba en su interior. En lo alto del sector senatorial de Coruscant, Mace Windu seguía sentado en el lujoso sofá rojo de la oficina del ex canciller. Estaba agotado física y mentalmente. No era un anciano, pero tampoco era tan ágil como un recién ascendido caballero Jedi. El macabro espectáculo de la cabeza de Palpatine, separada del cuerpo, estaba enrollada sobre su alfombra roja. La sangre se oxidaba lentamente en la alfombra.
El olor a hierro invadía las fosas nasales de Mace. Una sonrisa se dibujó en su rostro. Los Sith sangraban como cualquiera, reflexionó Mace. Se inclinó sobre el sofá, mirando fijamente los ojos sin vida de Palpatine, entornados en su rostro. Deseó poder preguntarle en voz alta cómo era posible que toda la Orden Jedi no hubiera visto a un Lord Sith delante de sus narices, cómo eran todos tan ciegos. Mace sintió una emoción que no había sentido desde que era Padawan. Vergüenza y culpa. Supuso que la respuesta que dio no sería tan amable con él. Mace se frotó la cabeza calva y se acercó al escritorio de Palpatine. Pasó por encima de la cabeza de Palpatine, acarició con las palmas la oscura madera y se sentó. Mace sentía el poder que emanaba de aquel escritorio, tanto político como de la fuerza. ¿Cuántos líderes se habían sentado allí? ¿Cuántos seguirían allí? ¿Cómo había permanecido Palpatine tan oculto? Revisó cuadernos de datos llenos de discursos, reuniones, contactos, el material habitual de un político. Empezó a abrir cajones, algunos vacíos, otros con más documentos que no le interesaban a un Jedi que buscaba más pruebas de traición. Abrió un cajón que contenía un pequeño comunicador redondo. No era extraño que el canciller tuviera uno, pero este era diferente de los comunicadores estándar que usaba la mayor parte de la República. Mace lo cogió y lo examinó. Le parecía familiar, pero no podía ubicarlo con exactitud. Era un gris plateado, un círculo plano con marcas azules. He visto este comunicador en otro lugar, ¿pero dónde? Reflexionó en voz alta. Lo pulsó para encenderlo y apareció el holograma de un clon. Era extraño que el canciller, un político, tuviera línea directa con el gran ejército de la República. No había razón para que un político, por muy alto que fuera, tuviera línea directa. El rostro de Mace Windu se arrugó de preocupación cuando un clon respondió a la llamada, preguntándose hasta dónde llegaría la traición. ¿General Windu? Preguntó el comandante Cody. A Mace Windu no le salieron las palabras. Buscó algo en su mente. Comandante Cody, ¿tiene un informe actualizado de Obi-Wan? El general Kenobi ha derrotado al general Grievous y está liderando a las tropas para flanquear al resto de los droides, señor. Muy bien, continúe comandante. Sí, señor. Mace finalmente colocó el comunicador. Era de fabricación kaminoana. Se parecía a gran parte de la tecnología kaminoana que había visto desde entonces. Siempre supo que, con el tiempo, todo esto lo llevaría de vuelta a Sifo Dyas. Mace Windu se apoyó en el puño, absorto en sus propios pensamientos. Apoyó el brazo derecho frente a él, tocó su comunicador y contactó con Obi-Wan. Obi-Wan, me temo que la conspiración que descubriste en camino va más allá de lo que sospechábamos. La imagen de Obi-Wan se enfocó en el holograma. Se tocó la barba suavemente. Interesante, frunció los labios. Hemos tenido éxito en Tapau. Creo que hemos cambiado el rumbo. Sí, creo que sí. Tengo asuntos más urgentes, debes venir de inmediato al templo. Descubrimos a Darth Sidious, Palpatine. Ha sido derrotado. Obi-Wan abrió los ojos de par en par, con la boca abierta, pero guardó silencio. Volvió a abrir la boca. Entiendo, voy para allá. Mace apagó el comunicador y se apoyó de nuevo en el puño, girando la silla hacia la ventana rota. Afuera, la noche estaba tranquila, miles de millones de vidas se arremolinaban como si nada hubiera pasado. El viento azotaba la túnica del Jedi y le helaba la piel reluciente. Repasaba la pelea una y otra vez. Estaba seguro de que en esa fracción de segundo Anakin gritó que lo iba a matar. Lo vio durante esa fracción de segundo. Le llenó la mente de terror. Mace desechó el pensamiento con un gesto. No, él fue quien advirtió sobre Palpatine. Recordó las palabras de Obi-Wan. Él no me decepcionará. Nunca lo ha hecho. Hay una primera vez para todo, pero Mace sabía que su destino era equilibrar la fuerza. Reprendiéndose a sí mismo por haber dudado siempre del joven, giró la cabeza, crujiendo el cuello. Finalmente sintió lo cansado que estaba, demasiado cansado para volar de vuelta al templo. Aún así, algo lo atormentaba. Tengo el poder de salvar a los que amas. ¿Qué quería decir con eso? Parecía que Palpatine le había hecho una oferta a Anakin, quien estaba en peligro, y que haría que un Sith estuviera tan seguro de poder hacerle tal oferta. Quizás Obi-Wan pudiera arrojar más luz sobre estas palabras. Mace seguía meditando sobre el tema, pero la oscuridad seguía invadiendo sus pensamientos. Aún temprano por la mañana, con el aire fresco y frío, Anakin y Padmé se habían quedado dormidos entre las sábanas enredadas como marido y mujer.
Por primera vez en semanas, Anakin tuvo un sueño reparador y tranquilo. No se había despertado en medio del sueño como tantas noches al regresar al planeta. Aún en la oscuridad del sueño, apenas oyó el pitido de su comunicador a su lado. Era insistente y lo despertó lentamente de su tan necesario sueño. Gimiendo, se dio la vuelta y extendió el brazo para recogerlo, fallando las primeras veces que refunfuñó buscando a tientas su comunicador. Al notar que era Obi-Wan, el corazón le dio un vuelco y se le subió a la garganta. Salió de la cama, agarró una bata de seda azul y salió del dormitorio al pasillo. «Maestro, ¿ha regresado de Utapau?», preguntó Anakin, contento de ver a su antiguo maestro. Odiaba estar separado de él. Siempre era más fuerte a su lado. Obi-Wan sonrió, como solo él podía, con su habitual sonrisa arrogante y segura. «Sí, le alegrará saber que nuestro viejo amigo Grievous ya no está». Una risa entrecortada salió de Anakin. Tenía la garganta reseca y la voz ronca y seca. «Así que estará bastante aburrido ahora que no tiene nada que hacer». «Ya me conoces, Anakin, soy pura diversión». El maestro Windu me habló de Palpatine. El rostro de Obi-Wan se tornó preocupado, esperando la respuesta de Anakin. Anakin bajó la cabeza, apartando la mirada hacia su maestro, sin saber cuánto sabía. «Es cierto, maestro, Darth Sidious ha sido derrotado. Yo lo maté». Anakin recalcó el final con fuerza. El solo nombre de Palpatine aún lo enfurecía. Obi-Wan entrecerró los ojos y miró por encima del hombro de Anakin por encima del holograma. Entonces sus ojos se encontraron con los de Anakin. Obi-Wan suavizó la voz con una sonrisa. «Estoy cerca del templo, quiero que nos veamos allí. Seguro que hay mucho que quieres contarme». «Sí, por supuesto, maestro. ¿Y Anakin?», añadió Obi-Wan. Después de una breve pausa, Anakin respondió. «¿Sí?». Obi-Wan hizo una pausa y sonrió. «Estoy muy orgulloso de ti, siempre lo he estado, incluso cuando has sido impetuoso e impaciente. Sabes que te veo como mi hermano Anakin, y te veré pronto». Anakin no supo cómo responder, asintió levemente con la cabeza y apagó el comunicador. La habitación se oscureció sin el holograma. El sol aún no asomaba sobre los edificios. Anakin se sentía atormentado por la culpa, dispuesto a traicionar todo lo que sabía, incluido Obi-Wan. Nunca odió a Obi-Wan, en realidad, pero a menudo le tenía celos y se rebelaba contra él, como cualquier joven se rebelaría contra la autoridad. No podía abandonarlo en el crucero de la Federación de Comercio cuando Palpatine se lo exigió, y no podía imaginar que lo abandonara jamás. Recordó la rabia que sintió hacia Palpatine en ese momento, se preguntó por qué exigía dejarlo. «Su destino será el mismo que el nuestro», recordó haberle dicho a Palpatine, y lo decía en serio. Tantas pistas que se le escaparon, ¿por qué se las perdió? Anakin exhaló lentamente, repasando lo que Obi-Wan acababa de decirle. «Estoy orgulloso de ti». Estaba orgulloso, pero no sabía lo cerca que Anakin estuvo de traicionarlo, a todos. No sabía nada de Padmé, no sabía nada. ¿Cómo reaccionaría ante eso? ¿Se quedaría mirando con sus grandes ojos azules? ¿Se daría la vuelta? ¿Seguiría estando orgulloso? Anakin estaba tan cansado de vivir las mentiras y el engaño que lo estaban destruyendo a él y a su relación con Padmé. Podía oír su voz, de meses atrás. «No, pero es tu mentor, tu mejor amigo, debe sospechar algo». ¿Sospechaba? Anakin bajó la vista al suelo, suspirando. El miedo y los engaños lo estaban destruyendo. Obi-Wan lo entendería, Anakin se lo haría entender. Pero en el fondo, esperaban no tener que hacerlo. Anakin acalló sus pensamientos, volvió a entrar en la habitación y recogió la trenza de Padawan de Ahsoka. La guardó en el bolsillo del pantalón, se la puso de nuevo en la camiseta y se ajustó la faja a la cintura. Su sable de luz estaba en la mesita de noche. Aquella imagen le parecía tan extraña, la mezcla de la ropa senatorial de Padmé, sus artefactos y muebles de Naboo, su atuendo Jedi, todo junto. ¿Funcionaría alguna vez esta vida doméstica?, se preguntó. Cogió su sable de luz, pero lo notaba mucho más pesado de lo habitual. Lo hizo girar en la mano y lo sujetó a la faja. Se inclinó para besar la frente de Padmé, empapada de un ligero sudor por el sueño. Ella gimió levemente y se dio la vuelta, y Anakin le cepilló el pelo. «Iremos a Naboo, tal como querías. Solo nosotros dos», le susurró a ella y a su hijo nonato. Anakin salió a la terraza y saludó al nuevo día. Había dormido toda la noche, y al mirar el sol naciente se dio cuenta de que había sido un sueño reparador. R2 seguía en la nave desde la noche anterior y emitió una serie de pitidos impacientes. «Lo siento, R2.
Le dio una palmadita al droide y se sentó. Ingresó las coordenadas del templo Jedi y se apresuró. La curiosidad invadió a Anakin, y decidió pasar volando por delante de la oficina de Palpatine camino del templo. La ventana, aún rota, había atraído a los conductores de plastilina que pasaban lentamente, incluido Anakin, todos curiosos por lo que había sucedido la noche anterior mientras los más civilizados dormían. La fuerza de seguridad de Coruscant ya había puesto en cuarentena la zona, y Anakin notó que 3 cuerpos estaban cubiertos por sábanas. Apenas había visto los cuerpos en el suelo cuando se topó con Windu y Palpatine. Un ligero escalofrío le recorrió la espalda, lo que hizo que Anakin buscara una corriente de aire en su nave. Al no encontrarla, miró hacia el tráfico y continuó hacia el templo. La inmensidad del templo ya no le inspiraba a Anakin la misma sensación de asombro que al entrar por primera vez. Era una rara excepción. La mayoría de los Jedi eran acogidos de pequeños, así que cuando tenían la edad suficiente para recordar, el templo ya era su hogar. Para el pequeño de Tatooine, el hogar que compartía con su madre era, y siempre sería, su hogar. Cientos de Jedi, aprendices, caballeros, cónsules y droides, deambulaban por los enormes pasillos. Voces y rostros que le eran familiares a Anakin, algunos no. Anakin tenía otros asuntos que atender, y se dirigió a la cima de una de las torres. Entró en la sala del Consejo Jedi. Muy pocos miembros habían llegado en persona. Al examinar la sala, Anakin vio que solo Mace Windu, Obi-Wan y Ki-Adi-Mundi habían regresado. El maestro Yoda, Plo Koon y Shaak-Ti estaban presentes vía holograma. «Lo has logrado», dijo Yoda por el holograma, con su proyección holográfica en su silla, aún en Kashyyyk. «Sí, como sabéis, el maestro Windu y yo hemos derrotado a Darth Sidious». La sala quedó en silencio, ya sabían la noticia, pero el mismo nombre de Sidious aún traía silencio y escalofríos a la sala. Darth Sidious se reveló anoche como el canciller Palpatine. Derrotó a 3 caballeros Jedi. Kit Fisto, Agen Kolar y Saesee Tiin. No nos dejó otra opción que acabar con él. No me dejó otra opción, dijo Anakin, mirando directamente al maestro Windu. ¿Ha dicho algo al consejo? ¿Cuánto saben? Plo Koon fue el primero en hablar y eligió sus palabras. ¿Estamos realmente libres del lado oscuro? El maestro Yoda intervino. Demasiado seguros de nosotros mismos, no deberíamos estarlo, ¿eh? Todo el Consejo Jedi pensó entre sí, asintiendo. Yoda tenía razón, aunque la regla de 2, creada por Darth Bane hacía más de 1000 años, se había roto. Tanto el maestro como el aprendiz habían sido derrotados. Pero esto no era suficiente. Savage Opress, Darth Maul y Asajj Ventress habían sido entrenados en las artes oscuras bajo la regla de 2. Aún quedaban más. El maestro Windu fue el primero en romper su silencio. Tragó saliva y se levantó de la silla. Se aclaró la garganta, como si hubiera estado practicando toda la noche. Anakin, eres una de las 2 únicas personas, no solo en esta sala, sino en la Orden Jedi, que en más de 1000 años ha derrotado a un Sith. Y no solo has derrotado a Darth Tyrannus, sino que también has puesto fin al reinado de Darth Sidious. Nosotros, creo que esa fue tu gran prueba, y la has superado. Lo has hecho bien, Anakin. Deseamos otorgarte el rango de maestro. Todo el consejo se miró y asintió. Una terrible sensación de déjà vu invadió a Anakin. Todos le sonreían y observaban, ajenos a lo que casi sucedió anoche. Casi los traiciono a todos, y quise hacerlo. Lo necesitaba. No pueden sentir la oscuridad dentro de mí. La conciencia de Anakin le habló en su interior. Miró a Obi-Wan, buscando algo, cualquier cosa, luego frunció los labios y se apoyó en los talones, en silencio. ¿Debería aceptar el título que tanto anhelaba? Dentro de la biblioteca, cada holocrón, todo el conocimiento que podía usar para salvar a sus seres queridos, al alcance de su mano. Pero el honor estaba manchado, y su sabor era amargo. Se mordió la lengua, apartando la mirada de todos. Ki-Adi-Mundi pareció notar su silencio. «Anakin, ¿qué dices? ¿No estás seguro?», preguntó Yoda. Anakin quiso gritarle al consejo que estaba enojado, pero mantuvo la calma. «Lo siento, maestro, quiero meditar sobre esto. Es mucho que asimilar». Yoda y el maestro Windu se miraron y asintieron, pero parecían decepcionados. Obi-Wan frunció el ceño ligeramente. Sabía que su antiguo Padawan era bueno en muchas cosas, pero la meditación no era una de ellas. Algo más lo preocupaba y lo hacía dudar. «No tienes que tomar una decisión de inmediato, por favor, tómate un tiempo para reflexionar sobre este gran honor», añadió Ki-Adi, inclinando la cabeza ante Anakin.
Asintió, hizo una reverencia al consejo y se dio la vuelta para marcharse. No vio que Obi-Wan lo seguía por el pasillo. Anakin, espera. Anakin se giró para saludarlo. ¿No son noticias espléndidas? ¿Esto es lo que querías? Preguntó Obi-Wan. Ligeramente encorvado, Anakin se encogió de hombros y se pasó la mano por el pelo. Claro que es lo que quería. Es solo que, no lo sé. Obi-Wan pareció notar la confusión de su antiguo Padawan. Anakin, ¿qué ocurre? ¿Puedes decirme qué te preocupa? Obi-Wan también se acercó para sujetar el brazo de Anakin. Ven, camina conmigo. Anakin asintió y caminó por el pasillo, bajo el sol radiante. Anakin pensó en la paz que reinaba, en la calma que reinaba allí. La República estaba cambiando el curso de la guerra. No faltaba mucho para que los últimos separatistas se sentaran a la mesa firmando su rendición total e incondicional. Anakin y Obi-Wan caminaron por el pasillo, como solían hacerlo. Obi-Wan, me temo. Obi-Wan lo miró perplejo. ¿Miedo de qué? Perderlo todo, pensó Anakin. Intercambiaron una larga mirada, Anakin apartó la mirada y se detuvo a mirar afuera, observando a los jóvenes aprendices entrenar sus habilidades con la espada. Anakin colocó las manos a la espalda, de espaldas a su antiguo maestro. He traicionado a la Orden Jedi. Me creía mejor y más fuerte que cualquier otro Jedi. Obi-Wan abrió la boca para hablar, pero se lo pensó mejor y guardó silencio. Era una táctica que usaba con gran éxito en las negociaciones. Anakin era un negociador diferente, pero la diplomacia no era su fuerte. El silencio de Obi-Wan hizo que Anakin se desnudara. El corazón de Anakin se le aceleró y comenzó a pasearse por la sala. Anakin, comenzó Obi-Wan, pero Anakin lo interrumpió. Obi-Wan, antes de que digas nada, tengo que decirte algo, pero no aquí. Obi-Wan suspiró, pero cedió y dejó de burlarse de Anakin. No pudo evitarlo. Anakin se paró frente a un viejo interceptor ligero Delta 7B clase Aetherspite, en el que acababa de terminar de trabajar. Tocó el acabado con su mano robótica, alisándolo con los dedos. Obi-Wan posó la mano en la espalda de Anakin. Estaba preocupado por ti después de que te aceptaran en el Consejo Jedi. Te pusieron en una posición difícil como consejero del canciller. Además de no recibir el rango de maestro, era natural que estuvieras enfadado. Anakin observó una pequeña mella en el acabado de la nave y empezó a rascarla para no mirar a Obi-Wan a los ojos. Lo sé, mi comportamiento no fue apropiado. Pero sé que estaba de mal humor y sensible. No es propio de los Jedi. Obi-Wan giró a su antiguo Padawan para que lo mirara. No, pero es humano. Odié tener que ponerte en esa situación. No fue mi decisión, y si hubiera podido retroceder en el tiempo, nunca lo habría hecho. Obi-Wan explicó, apoyándose en el Aetherspite, levantando la barbilla y suspirando. Yo también tengo que decirte algo. Obi-Wan miró a Anakin a los ojos y le puso una mano en el hombro. Fui a ver a la senadora Amidala antes de irme a Utapau. La mano robótica de Anakin se cerró en un puño, con la ira ardiendo. ¿Qué? ¿Por qué le hablaste? Se soltó del agarre de Obi-Wan, quien retrocedió, visiblemente dolido. Ninguno de los dos es especialmente bueno ocultando sus sentimientos. Sobre todo el uno por el otro. Anakin ladeó levemente la cabeza. ¿Qué es esto? ¿Me guardas algo? ¿La has puesto en mi contra? Anakin no pudo evitar emocionarse, aún estaba herido por lo de anoche. Obi-Wan lo miró directamente a los ojos. Anakin. Lo sé. Sé de ella, todo. Lo admitió todo. Estaba preocupada por ti, por el bebé. El mundo entero daba vueltas a los ojos de Anakin, quien se apoyó en su Delta 7B y respiró hondo. ¿El consejo? Obi-Wan volvió a poner la mano sobre el hombro de Anakin. Anakin, no le he dicho nada al consejo, no pretendo hacerte daño, eres mi hermano y lo decía en serio cuando dije que estaba orgulloso de ti. Me preocupaba que te estuvieras distanciando tanto de tu vida aquí que cometieras un terrible error. Ahora veo que tu apego a Padmé ya no te nubla el juicio como antes. Casi lo hice. Vi morir a Padmé al dar a luz, y el canciller dijo que tenía el poder de salvarla. Lo creí, me contó historias de que los Jedi eran débiles, y ellos, tú no me respetaste. Casi maté al maestro Windu para cumplir sus órdenes. Casi lo hice. Todo va a estar bien ahora, le dijo Obi-Wan a Anakin. Anakin sintió un extraño alivio. Con ese enorme peso fuera de su pecho, abrazó a su antiguo maestro y ambos se abrazaron como hermanos. Miró a Obi-Wan radiante de una forma que Obi-Wan nunca antes le había visto. Voy a ser padre, Obi-Wan.
Era extraño oírlo de un caballero Jedi, pero gracias a Anakin, Obi-Wan aprendió a esperar lo inesperado. Obi-Wan permaneció junto al muelle observando cómo su antiguo Padawan despegaba con su nave. Se cruzó de brazos antes de girar sobre sus talones para abandonar el muelle y regresar a la cámara del consejo. Una sonrisa se dibujó en su rostro, pensando en Anakin. Siempre en movimiento. Hizo una breve pausa antes de volver a entrar en la habitación. ¿Qué le voy a decir al consejo sobre Anakin? ¿Qué puedo decirles? Obi-Wan estaba preocupado por él. No estaba acostumbrado a oír a Anakin dudar tanto de sí mismo. Sospechaba que Anakin estaba lleno de dudas, lo había sospechado durante años. Había una oscuridad oculta en su interior que nunca se disipaba, y por mucho que intentara animar a su hermano, nada la borraba por completo. Si tuviera que adivinar, probablemente le había contado gran parte de sus pensamientos más íntimos a Palpatine, poniendo nervioso al consejo, y la razón misma de su misión de espiar al canciller. Pero ahora, en lugar de Palpatine, la única persona con la que Anakin tenía que abrirse por completo era Obi-Wan. Aún así, era una pesadilla que a menudo tenía, en sus noches más oscuras, de Anakin cayendo al lado oscuro. Un miedo que muchos Jedi tenían sobre sí mismos. Le habló al pequeño nudo en el estómago. No creía poder detenerlo si fuera necesario, no, pensó Obi-Wan, lo mataría. El consejo Jedi hablaba entre sí. Obi-Wan caminó hacia un asiento vacío y todos guardaron silencio. El maestro Windu habló primero, apoyando el codo sobre una rodilla. Obi-Wan, antes de las guerras clon, destapaste una conspiración de Camino y los soldados clon. La mayoría de los miembros del consejo conocían la historia, pero él les explicó lo que sabía para refrescarles la memoria. Sí, el conde Dooku había borrado todo rastro del planeta de los holocrones. Fue en Camino donde descubrí los miles de clones del antiguo cazarrecompensas Jango Fett. Yoda, hablando todavía desde Kashyyyk, añadió. Bajo la instrucción de Sifo Dyas, lo fueron. Obi-Wan levantó una ceja. En efecto. Pero consejo, todo esto se descubrió hace años, ¿por qué repasarlo? El maestro Windu comenzó. Después de la derrota de Darth Sidious, encontré un comunicador caminoano en un cajón de su oficina. No le di mucha importancia, aunque quizá me pareció un poco extraño. Era una línea directa con los clones, comandante Cody, su regimiento. Shakti levantó la barbilla y habló en silencio, toda la sala se giró para recibirla. También me di cuenta de otra anomalía entre los clones. Obi-Wan, intrigado, se inclinó para escucharla mejor. Shakti notó que su público estaba cautivado y habló. El clon CT-5385, conocido como Tup, tuvo un momento de confusión mental y disparó a la Jedi Tiplar. Sus camaradas notaron que mencionó algo sobre que los buenos soldados cumplen órdenes. Shakti continuó su relato. 5 se convenció de que había una conspiración mayor. Al principio no pensé nada al respecto, pero confié en la preocupación de 5. Solicité una muestra del tumor de Tut para investigarla aquí en el templo, pero el canciller la envió de vuelta al centro médico. Shakti respiró hondo. 5 le dijo al capitán Rex que creía que había una trama mayor que involucraba al canciller. Descubrió que el tumor extirpado de Tut era en realidad un chip inhibidor. 5 se quitó el suyo y se volvió errático e incoherente. Pensándolo bien, Dooku y Palpatine debieron de estar involucrados juntos. ¿Y dónde está ahora el capitán Rex? Preguntó Plo Koon. Supongo que estará estacionado en Coruscant, cerca de Skywalker, propuso Shakti. Era una suposición tan acertada como cualquier otra, pero los regimientos solían ser relegados a donde más se les necesitaba. La 501 estaba asignada a Anakin, pero como Obi-Wan y Anakin solían luchar juntos, rara vez necesitaban todos sus recursos. A finales de las guerras clon, con los recursos al límite, a menudo los regimientos eran llamados a retirarse de su general asignado. Obi-Wan recordó, antes de rastrear a Dooku hasta la mano invisible, que la 501 había sido llamada para ayudar en otro frente. Yoda señaló a Obi-Wan. ¿Y Obi-Wan, los pensamientos de Skywalker sobre su ascenso, te han preguntado? Obi-Wan negó con la cabeza. Me temo que Anakin sigue con sus dudas. Está sorprendido de que, tras los comentarios del consejo sobre su impetuosidad y sus dudas, le hayan otorgado de repente el rango que tanto deseaba. Me temo que sospecha que se trata de una maniobra política. Obi-Wan olvidó añadir que eran sus propios pensamientos, no los de Anakin. El maestro Windu pareció reflexionar sobre esas palabras. Hablaremos más a fondo.
Deberías hablar con los clones y ver qué más puedes recuperar. Sabía que el consejo no estaba contento. Se sentía como un padawan al tener que explicar por qué Ki-Gon había vuelto a ir en contra de los deseos del consejo. Fue entonces cuando deseó tener a Ki-Gon a quien pedir consejo de nuevo. Las probabilidades de que la 501 estuviera en Coruscant eran altísimas. Obi-Wan marcó las coordenadas del nivel inferior de la ciudad y se dirigió al 79º S, el conocido bar de clones. La música se oía mucho antes de que el lugar apareciera a la vista, lleno de clones y las mujeres que lo frecuentaban. Sin duda, era un lugar donde nadie reprendería a un clon por beber demasiada cerveza andoriana. Se acercó a un clon sin uniforme que estaba con las piernas cruzadas viendo un juego de Pazaak frente a él. Obi-Wan le dio una palmadita en el hombro y, antes de que el clon se diera la vuelta, gruñó. Escuche, Wire, no me importa cuánto sé. Oh, señor general Kenobi, no lo había visto. El clon rubio reaccionó rápidamente con un saludo militar, en plena posición de firmes. Llevaba un corte de pelo rubio ligeramente rapado, con 4 pequeños cuadrados tatuados en la sien izquierda. Obi-Wan lo notó y se rió de la confusión. No, no te preocupes. Busco al capitán Rex de la 501. ¿Lo has visto? No, señor. Pero oí a los de allá y el clon señaló una cabina en un rincón. Los oí hablar de la 501 o algo así. No sé. Gracias, Obi-Wan entrecerró los ojos, y el clon se sobresaltó un poco para responder. Sí, señor. Ah, sí, gracias, Ces. Ces se rascó rápidamente la cabeza y continuó observando atentamente su juego de Pazaak, sin dejar de gritar. Obi-Wan se movía por el bar abarrotado, lleno de rostros y voces familiares de clones. Vio la mesa que Ces le había señalado y se acercó. Uno de ellos reconoció al Jedi que se acercaba y se levantó para saludar. General Kenobi, un honor, señor. Obi-Wan le indicó que se sentara. Busco al capitán Rex, de la 501. Me dijeron que sabrías algo al respecto. Obi-Wan reconoció a un clon del regimiento de Plo Koon, el comandante Wolfe, y habló primero. Señor Kenobi, el capitán Rex se ha ausentado sin permiso. ¿Qué? Obi-Wan se quedó sin palabras. ¿Estás seguro? Wolfe asintió. Claro, señor. Después de Fibes, ya no era el mismo. Hablaba mucho de no ser un droide. Boost y yo, Wolfe señaló con el pulgar a un clon rubio. Hablábamos de la última misión de la 501, en el sector Suolriep. Obi-Wan se acarició la barba, pensando. Ah, sí, recuerdo ese sistema. Rastreamos al general Grievous hasta un planeta allí, Saleucami, creo. Wolfe asiente. Sí, así que, al parecer, la semana pasada la 501 aterrizó en Saleucami para desmantelar un campamento separatista resistente. Recorren una sección del planeta y, al parecer, Rex murmura algo. De la noche a la mañana, Rex desaparece. Rex podría haber sido capturado por las fuerzas separatistas, añade Obi-Wan. Wolfe niega con la cabeza, su ojo sano mira a izquierda y derecha y habla en voz baja. Boost y yo también lo pensamos, pero lo curioso es que no apareció ningún rescate ni exigencias. Rex se llevó sus blasters, pero dejó el casco. Obi-Wan acercó una silla y lo analizó todo. Interesante, recuerdo una orden de Coruscant que llamó a la 501 hace un tiempo. Decía que teníamos suficientes refuerzos con mi propio regimiento. ¿Pero por qué Saleucami? No lo sé, señor. Solo sé que recibieron órdenes de ayudar a eliminar un puesto de avanzada de la separación. Obi-Wan pensó. Claro que no fue sencillo, ¿cuándo lo fue algo sencillo? Boost intervino. No parece propio de Rex. No lo conozco tan bien como usted, general, pero no huiría de una pelea. ¿Sabe? Obi-Wan asintió. Estoy de acuerdo, no es propio de él. Pero, como estoy descubriendo, nadie es quien crees que es. Tengo un mal presentimiento sobre este Wolfe. Usted y yo también, señor. Obi-Wan se disculpó y salió de 79º S, salió por la parte de atrás y entró en un callejón, la música estaba apagada, Obi-Wan murmuró para sí mismo. ¿Saleucami? ¿Qué había en Saleucami? Además de árboles, había tierras de cultivo dispersas y más árboles. Obi-Wan se esforzó por recordar, 1 o 2 semanas atrás. ¿Estábamos en Cato Nemoida? Obi-Wan fue más allá. Tanto él como Anakin llevaban meses ausentes en el borde exterior, luchando contra los separatistas con la flota del Círculo Abierto. Obi-Wan decidió que él y Anakin debían de haber estado en el sector Sabareen, cuando rastrearon a Grievous hasta el planeta Nelvayan.
Poco después recordó el llamado de la 501. Recordó la furia de Anakin ante la orden. Le encantaba luchar con sus hombres. Obi-Wan sentía cierta nostalgia por aquellos días, viajando con Anakin por el borde exterior. Aunque con los acontecimientos actuales, se preguntaba cómo se conectarían todas estas piezas. Caminando por el callejón hacia su ETA, 2 prestado, Obi-Wan se sentó. R4, traza un rumbo al sector Suolriep. Obi-Wan lamentó la pérdida de su antigua unidad R4 y la consideró un droide muy competente. Sin embargo, su nuevo astromecánico R4, G9 era perfectamente aceptable. El astromecánico emitió un pitido y trazó un rumbo hacia un anillo de acoplamiento hiperespacial sobre Coruscant, y luego hacia su destino. Obi-Wan se recostó, se acomodó y abrió sus registros de su tiempo en Saleucami. Obi-Wan emitió un sonido de descubrimiento, rompiendo la monotonía de viajar por el hiperespacio. Hablando para sí mismo, gritó. Sí, claro. Sí, claro, Obi-Wan había olvidado que este era el planeta donde el Capitán Rex resultó gravemente herido y tuvo que quedarse atrás. Leyendo más, leyó un informe de Kix, el médico del escuadrón. El Capitán Rex, CT, 7567, resultó gravemente herido por un disparo de blaster en el manibrio, lo que le provocó una pequeña fractura en la 4ª y 6ª costilla, y al parecer tenía daño nervioso, lo que le dejó el brazo izquierdo parcialmente paralizado. Logré curarlo lo mejor que pude con un parche de Bacta, pero el resto del equipo estuvo de acuerdo en que sería mejor que el capitán se quedara en una granja que encontramos, que parecía pertenecer a una mujer Twi'lek con 2 niños pequeños. Le preguntamos a esta mujer si podíamos dejar al capitán, pero no le gustó nuestra petición, pero permitió que se quedara. El resto del escuadrón continuó rastreando al general Grievous. Obi-Wan interrumpió la lectura del informe. Recordaba vagamente haber sido consciente de ello. No estaba seguro de por qué destacaba la conexión con Rex. Sentía, a través de la fuerza, que era importante. ¿Qué le ocurrió a Rex en este planeta? Aún no entendía qué pudo haber ocurrido para que el Capitán Rex abandonara a sus hombres y su puesto meses después. La deserción no era inaudita durante la guerra clon, incluso entre clones, pero era poco común. Los clones eran entrenados desde su nacimiento para ser obedientes, y si lo que decía Shaak-Ti era cierto, programados, pero él conocía a Rex. Rex era obediente, leal y un buen amigo, pensó Obi-Wan. ¿Qué había dicho Wolfe? Algo sobre cómo Rex no era el mismo tras la muerte de Fives. En sus brazos, habló de no ser un droide. Obi-Wan necesitaba saber qué sabía Rex y por qué dejó su puesto. Presentía que pronto se revelaría. Aún faltaba un tiempo para que llegara al planeta, por lo que Obi-Wan se relajó, dejó la nave bajo el control de su droide astromecánico y se durmió. Padmé caminaba de un lado a otro, amontonando ropa. Le parecía que siempre estaba empacando y desempacando. Anakin estaba de pie junto a la ventana, cerca de la cama, donde solía pararse para contemplar el intenso tráfico aéreo y a su preocupada esposa empacando para Naboo. Al verla absorta en sus pensamientos, preguntó. ¿Le has contado a alguien que estás, ya sabes? Señalando su creciente barriga. Levantó las manos con fastidio. No, me sorprende que nadie más que mis doncellas se haya dado cuenta. Quizás nadie quiera darse cuenta. Su voz tenía un tono más molesto del que deseaba, pero no podía evitarlo. Anakin inclinó ligeramente la cabeza. ¿Qué vamos a hacer, después? No lo sé, Andy. Hace tiempo que quiero dejar la política. Retirarme a Naboo, como quería después de ser reina. ¿Tú? ¿Te retiras? Anakin rió. Padmé suspiró y se llevó la mano a la cadera. Supongo que tienes razón, no sé si podría volver atrás y no hacer nada para siempre. Levantó la mirada con nostalgia. Quizás un pequeño puesto local en el gobierno. Estoy segura de que la reina Apailana estaría de acuerdo. Anakin se acercó a acariciar la espalda de su esposa y la abrazó por detrás. Será agradable volver a Naboo, solos tú y yo. He pensado tantas veces en esas noches después de casarnos cuando estaba en el borde exterior. Padmé echó la cabeza hacia atrás, exhalando. Te he echado mucho de menos. A ti, he echado de menos esto, solos tú y yo. Oye, nunca he dejado de ser feliz, dijo Anakin con su sonrisa diabólica. Padmé frunció el ceño. ¿Sabes a qué me refiero? Anakin sabía a qué se refería. Poco después de llegar a Coruscant todo ocurrió tan rápido que fue duro para todos, y aún así él estaba plagado de dudas, pero por ahora tenía que ser fuerte. Padmé se soltó del abrazo y siguió empacando.
Tengo que decírselo a Bail Organa. Es mi mejor amigo. Lo entendería, y con la suspensión del Senado actual debido al engaño del canciller, necesita saberlo. ¿Crees que Bail Organa se quedaría callado sobre nosotros? Padmé se llevó las manos a las sienes ligeramente. Sí, confío plenamente en él. Confío en tu juicio, Padmé, respondió Anakin. No tengo ni idea de qué planea hacer la Federación de Comercio. Han estado muy callados últimamente. Este es el tipo de cosas que normalmente usarían para su beneficio. Estoy seguro de que no hay nada de qué preocuparse. Mintió Anakin, a él también le pareció extraño. ¿Dónde estaba la Federación de Comercio o los clanes bancarios de Munilinst? Incluso para un Jedi poco interesado en la política, empezaba a sospechar que el engaño se escondía tras el lado oscuro o la corrupción. Padmé finalmente se decidió por un vestido para reunirse con su confidente de confianza. Un vestido azul oscuro con una gran faja color melocotón que se ciñó el vientre. ¿Quieres que vaya de buscar a Moté? Padmé le indicó a Anakin que se marchara. No, no, puedo hacerlo yo mismo. Anakin sabía que no debía discutir con su esposa. Sobre todo ahora que era aún más preciada para él. Anakin se sentó en la cama, tocando algunos de los vestidos de Padmé. Siempre disfrutaba de su tacto sedoso. Le recordaban a su piel, a todo lo suave y hermoso. Padmé se giró hacia Anakin. ¿Has considerado la oferta? Anakin pateó, como un niño. Es lo que querías, ¿verdad? ¿Convertirte en amo? Lo siento. Siento que es solo un apaciguamiento más. ¿Importa? Preguntó ella. Por supuesto que importa, dijo Anakin, alzando ligeramente la voz para luego templarse. Lo siento, es que no sé cómo tomármelo. Anakin se metió las manos en los bolsillos y recordó que las cuentas de Ahsoka aún estaban en él. A veces me pregunto por qué sigo en la Orden Jedi. He pensado lo mismo del Senado, Anakin. A veces puede ser abrumador, pero otras veces... No quiero perder esto, no quiero dejar pasar esta oportunidad. Padmé sonrió, entonces no. Tómalo. Anakin gimió. Pero quiero ser padre, quiero estar ahí, contigo. No quiero esconderme más. Padmé tomó la mano de Anakin, decidas lo que decidas, te apoyaré. Lo sabes. Anakin colocó su mano robótica sobre la mano entrelazada de Padmé, me hace sentir un mejor hombre. Anakin la besó en la frente, ¿ya has hecho los arreglos para volver a Naboo? Sí, he arreglado que mi personal y yo regresemos en unos días. ¿Vienes conmigo? Anakin miró al suelo. No he decidido. Sea lo que sea que elijas, allí estaré. Puedes encontrarte conmigo en el planeta. Tengo que irme ahora, Anakin. Anakin sonrió. No se preocupe por mí, mirando las cosas de Padmé. A diferencia de su señoría, yo viajo ligero. Padmé le dio un ligero codazo a Anakin, tomó una tableta de datos y salió de la habitación hacia los apartamentos senatoriales. Anakin se quedó entonces con sus pensamientos, aún inquietantes, ruidosos e implacables. Emitió un fuerte ruido de fastidio y se levantó, caminando hacia la terraza. Tras él, ya podía oír a C-3PO acercándose torpemente, agitando las manos en el aire. Maestro Anakin. ¿Le preocupa algo? Conozco más de 1282 tipos de terapia de relajación para ayudarle, con gusto. Déjeme en paz, C-3PO, simplemente, váyase. Lamentó la ira en su voz, pero C-3PO tenía un don con la gente. Yo nunca, murmuró 3PO mientras se alejaba arrastrando los pies. Anakin se sentó en el sofá beige de Padmé y tiró las almohadas de los asientos al suelo. Anakin podía oír la voz de Obi-Wan en su cabeza, reprendiéndolo por su temperamento. Paciencia, calma tu mente. Anakin refunfuñó, se quitó las botas e intentó sentarse con las piernas cruzadas en el sofá. Empezó a concentrarse. Quizá fuera uno de los Jedi más poderosos de la galaxia, pero la fuerza era algo que nadie podía aspirar a dominar jamás, y la impaciencia era el camino más rápido para no dominarla del todo. Las imágenes se enfocaban y desenfocaban lentamente, como si vieran una imagen a través de un tubo. Intentó concentrar su mente en sus preguntas actuales, pero cada vez que alguien intentaba dirigir la fuerza para doblegarse a la voluntad del usuario, más rápido se negaba. En cambio, su mente vagó hacia la primera vez que vio a Padmé. Era solo un niño, un esclavo en un planeta remoto, muy lejos del alcance de la República. Rara vez se permitía recordar a ese niño, o ese lugar, pero esto era lo que la fuerza le pedía que visitara de nuevo. La vio, tal como era cuando aún era reina, aunque sin saberlo en ese momento. ¿Eres un ángel?
¿Un qué? Un ángel. He oído hablar de ellos a los pilotos del espacio profundo. Creo que viven en las lunas de hielo. Son las criaturas más hermosas del universo. Son buenas y amables, y tan hermosas que hacen llorar incluso al pirata de la especie más empedernido. Anakin entonces presenció su boda en Naboo, una ceremonia secreta solo para ellos y los droides. Entonces, la mente de Anakin dio un giro radical. Se imaginó cargando el cuerpo sin vida de su madre en Tatooine. Anakin desechó el pensamiento, pero en su lugar, recordó sus visiones de Padmé muriendo al dar a luz. Gritando, Anakin intentó ahuyentar el pensamiento. Intentó convencerse de que había hecho lo correcto, de que iba a salvarla sin los secretos del lado oscuro. De repente, Anakin vio el rostro de Rush Clovis, el antiguo amigo de Padmé. Rápidamente, la mente de Anakin se llenó de ira y apretó su mano robótica en un puño. ¿Qué dices exactamente? Que otras personas casadas tienen todo lo que nosotros no tenemos, todo lo que no tendremos. Vivimos en secreto, Anakin. Te guste o no, nuestra relación se basa en mentiras y engaños. Ninguna relación puede sobrevivir a eso. Sé que fui demasiado lejos. Es solo que algo dentro de mí se rompió. A veces no sé quién está ahí dentro. Solo sé que ya no soy feliz. No me siento seguro. No me siento segura. Padmé dijo esas palabras hace meses. La puse en peligro y no confié en ella. Estos engaños casi nos acaban a ambos. Los pensamientos de Anakin eran a la vez de vergüenza y rabia. Recordó haber mirado a la cara de Rush Clovis al darse cuenta de que no podría retenerlos a ambos en el tejado. Tenía tanto miedo de perder a Padmé que lo arriesgaría todo, pero casi la pierde de todos modos. Por celos insignificantes, Anakin se dejó consumir de nuevo por la ira y la emoción. Nada de lo que le dijo a su esposa era excusable. Si no hubiera sido por salvarle la vida, Anakin temía no estar allí, con ella a punto de ser padre. Le asustaba esa sensación. Estaba tan cerca de hacer lo que Palpatine le hubiera pedido, pero en su interior se preguntaba qué quedaría de él si lo destruía todo. Sin pensarlo, Anakin levantó con fuerza uno de los cuencos azules de Padmé de Naboo y lo estrelló contra uno de los pilares de la terraza. Se estrelló contra el suelo, creando un sonido terrible e inconfundible. Anakin gritó tan fuerte como pudo, lo que provocó que una de las doncellas de Padmé entrara corriendo a ver qué pasaba. Anakin se giró para mirar a la doncella. «Déjame». Gritó tan fuerte y agresivamente como pudo. Sus ojos se abrieron de par en par, aterrorizados, y desapareció rápidamente de su vista. Anakin cayó al suelo, contemplando lo que su ira había provocado. Avergonzado de que alguien lo hubiera visto comportarse como un niño, se dijo a sí mismo que debía disculparse. Tomó un trozo del cuenco, resentido por haber roto algo tan bonito, y lo hojeó, observando las pequeñas imperfecciones del cristal hilado a mano. Una voz que no era la suya entró en su mente. «Aún dejas que tus emociones te guíen, jovencito». Anakin habló en voz alta para responder a la voz. «¿Quién es?» «Soy yo, Qui-Gon Jinn». «No, eso es imposible. Te mató Darth Maul». Los pedazos del cuenco roto empezaron a flotar y a recomponerse frente a Anakin. «Soy parte de la fuerza viva, Anakin». ¿De verdad fuiste tú quien habló con el maestro Yoda? Sí, Anakin, ¿aún crees que eres el elegido? Anakin pensó en esa línea. No lo sé, maestro, estoy perdido. Nunca estás perdido, Anakin, estoy contigo, creo que traerás equilibrio a la fuerza. No entiendo cómo se supone que debo hacer eso. Mira más a fondo. ¿Encontrarás otra manera? Molesto, Anakin respondió. No entiendo qué significa eso. Confía en tus instintos, elige tu propio camino. Anakin suspiró, los fantasmas siempre eran tan vagos. Los pedazos del cuenco cayeron al suelo. Anakin se agachó para recogerlos y tirarlos. En lugar de eso, cogió un fragmento y lo frotó con el pulgar, observando de nuevo las diminutas imperfecciones del cristal. Le recordó sus enseñanzas. Que desde lejos gran parte de la galaxia parecía pacífica. Solo de cerca se veían las imperfecciones. Enderezando la espalda, Anakin guardó el fragmento en el bolsillo, recogió sus botas y caminó hacia su nave. Decidió que era hora de ir al templo, pensando en las últimas palabras de Qui-Gon Jinn. Elegiría su propio camino, ya no se permitiría ser un esclavo. El chico de Tatooine, a quien Anakin había luchado por superar, finalmente había seguido adelante.